voy a encargarme de los primeros 2 o 3 temas de la unidad temática 1. Eh, eh, si han visto, hay una primera diapositiva que dice resumen, que eso lo van a revisar al final de la clase para que corroboren lo que hemos hablado durante esta presentación. Y el interés es de que traten de, la siguiente doctora, si le puede dar, por favor. Perdón. La siguiente puede darle, por favor. Ya. Estos son los logros que estamos poniéndonos como objetivo el, el, el obtener en esta clase, y hay que afianzar la comprensión de lo que es el entendimiento en la conceptualización de lo que es la atención primaria, darnos cuenta de lo complejo que es implementar este tipo de enfoque en un sistema sanitario, sobre todo como el nuestro, conocer un poco del sistema sanitario y algunos aspectos que tienen que ver con el nivel de atención muy básicos, porque no es el tema fundamental de la clase, ¿no? Dele la siguiente, doctora, por favor. La otra, por favor, doctora, disculpe. No se preocupe. Hay 3 momentos en el tiempo que lo he enmarcado de esta manera como para poder entender el concepto de cómo apareció atención primaria, porque más adelante vamos a ver, vamos a darnos cuenta que muchas personas hablan del tema, pero no siempre es lo mismo, y no siempre en realidad es el concepto básico de lo que es atención primaria. Entonces vamos a empezar con el momento de 1910, por favor, doctora, si le puede dar. Deben ustedes haber avanzado algo en sus cursos anteriores a estos, en los ciclos previos. Lo que sucedió en 1910, si ustedes observan, este es un óleo, el doctor se llama el óleo, que está expuesto en la Galería de Londres, donde estamos observando una persona muy concentrada, observando lo que hace aparentemente una niña en la cama. Si logran visualizar bien al lado del doctor, en la parte izquierda, derecha de él, hay una persona que está parada, que aparentemente es el padre de esta niña, y es una paciente y un doctor y su familiar que están observando el problema que tenía la niña, y eso era lo que hacían mayormente los médicos en ese entonces, ¿no? Sentarse por mucho tiempo y tratar de ver lo que pasaba el paciente. Es más, hasta se trasladan a su domicilio para quedarse en casa y poder seguirla más de cerca y poder determinar qué probable enfermedad era la que tenía, ¿no? Exponiéndose a muchos aspectos del entorno, obviamente, ¿no? La siguiente, doctora, por favor. Esto es también en ese entonces, más o menos, para que nos demos una idea de cómo se formaban los médicos en ese entonces. Hay que tener presente que antes, estamos hablando de 1910, no todo era en universidad, existían escuelas de medicina, en realidad habían más escuelas de medicina que universidades. Estamos hablando en el ámbito o la realidad de lo que es Estados Unidos y Canadá, porque aquí es donde se genera este momento inicial de 1910 que vamos a abordar, y vemos un aparente anfiteatro con una serie de graderías que obviamente los que están arriba no visualizan bien, a diferencia de los que están abajo, y por donde, hasta donde observamos, es una aparente clase de anatomía donde el profesor está haciendo una disección de un cadáver, ¿no? Y así eran como eran las salas de formación de ese entonces, ¿no? La siguiente, doctora, por favor. Es aquí que la siguiente, doctora, en 1910 aparece este pedagogo, es un educador, el doctor Abraham Fresner, que él cuestionó mucho la formación de cómo se daban a los médicos en ese entonces, ¿no? Y él hizo un análisis muy crítico de cómo eran estas famosas clases magistrales, de cómo se
asociaban a los aspectos de investigación en realidad que era muy poco y no era muy ligado netamente a la aparente formación del médico en ese entonces, y cuestionó muchos aspectos de la formación, ¿no? Y al final de esto tocó aspectos que tenían que ver, pues, y generaron lo que conocemos como admisión, ¿no? Las instalaciones que tienen las escuelas o universidades, los aparentes laboratorios, en fin, ¿no? ¿Puede pasar la siguiente, por favor, doctora? Entonces, en resumen, el modelo flaneriano, pues, partía del principio de la necesidad de contar con un sistema que fuera eficiente en el conocimiento de las enfermedades que producían ausencia de salud, ¿no? Entonces, es ahí, a raíz de este informe, que se hacen una serie de cambios que van a generar una consecuencia no solo al nivel de esa región, sino a nivel mundial, ¿no? Si puede pasar la siguiente, por favor, doctora. Entonces, partimos del concepto de, se entendía la salud como ausencia de enfermedad y como planteamiento objetivo, ante este concepto era recuperar la salud ante la presencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, la siguiente, doctora, por favor. Entonces se entendía que eh, como estrategia, el sistema de educación tenía que estar orientado al conocimiento de las enfermedades, ¿no? Y como parte del sistema sanitario, los establecimientos de salud que la conformaban también tenían que estar orientados en el manejo de, de la enfermedad, ¿no? La siguiente, por favor, de ese entonces. Entonces veíamos que era como una línea de procesos en la cual las personas entraban a los establecimientos de salud, eran vistos por los profesionales médicos y salían pues con una recuperación de la enfermedad que cursaba en ese entonces, ¿no? La siguiente, por favor, doctora. Este informe, este estudio profundo que hizo el doctor Flexner en ese entonces, trajo una serie de resultados, ¿no? Y como a grandes rasgos, para que se den cuenta del impacto, disminuyó el número de escuelas y estudiantes, ¿no? Antes habían 155 escuelas en ese entonces y solamente quedaron 31 de estas, ¿no? Y esas 31 se articularon a las universidades, ¿no? También exigió los 2 años de ciencias básicas que no habían antes, ¿no? Y que en algunos programas de ahora ya no existen, ¿no? En otras realidades, ¿no? Integró la enseñanza práctica con los hospitales que no había esa sociedad, se incorporaron formalmente los laboratorios, se desarrolló de manera más ordenada y incorporada la investigación junto con el resto de la formación, articuló y creó lo que conocemos ahora como ciencias básicas, la preclínica y la clínica, fomentó la dedicación exclusiva de los docentes y se entendió pues que en ese entonces el médico sin esas competencias o con esas competencias con las que salía iba a ser más rentable, ¿no? Para la sociedad, ¿no? El siguiente, por favor, doctora. Entonces, esto generó unos efectos, ¿no? Que lo que mencioné, este modelo fresneriano se multiplicó y replicó a nivel mundial y se hizo universal, ¿no? Y casi todas las facultades de medicina de los distintos países lo tomaron como tal, ¿no? Y ese modelo fresneriano en el tiempo orientó también a que el desarrollo de los centros médicos sean netamente recuperativos, ¿no? En la búsqueda de esta ausencia de la salud y se fue dejando de lado algunos aspectos que tenían que ver con la responsabilidad del entorno, en este caso la participación de la ciudadanía, ¿no? Dale a la siguiente, por favor, doctora. Entonces, esto también generó
el avance de tecnologías en lo que era equipos y la creación de medicamentos, ¿no? Que obviamente estaban todos direccionados a los problemas de salud existentes que no necesariamente podían cumplir el criterio de prioridad, ¿no? Y ese aumento exponencial generó pues el aumento de los costos en las atenciones, redujo las coberturas de las atenciones y aumentó un poco más la brecha de exclusión de los ciudadanos con menos recursos, ¿no? La siguiente, doctora. Y este modelo pues nos fue generando ciertas reflexiones, ¿no? Que eh, se estimaba pues que había un extraño matrimonio entre lo que era la ciencia y la enfermedad, iba a producir la salud explícitamente, ¿no? Y no nos dimos cuenta y dejamos de lado que las cosas cotidianas que hacemos en el día a día son fundamentales y determinantes para aumentar los riesgos y la presencia de problemas de salud, sobre todo los crónicos, ¿no? Entonces nos hizo descuidarnos en ese aspecto, ¿no? La siguiente, por favor. El segundo momento en el tiempo que mencioné es 1946, posterior o ya en las finales de lo que acababa la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque hay que recordar que todavía en la parte del Pacífico la guerra continuó unos años más, pero en Europa prácticamente, la siguiente, si puede poner, doctora, eh, Europa quedó devastada, ¿no? Y con el tiempo, las potencias vencedoras, dentro de esos cambios para la reconstrucción de Europa, plantearon la creación de la Organización Mundial de la Salud. Si puede pasar la siguiente, doctora, por favor, se lo agradecería. Y esta organización mundial que se creó en 1946 en Estados Unidos, que la presidió un médico sociólogo de la ex Yugoslavia, que ya no existe, que fue a su vez prisionero de guerra, fue quien la presidió y la que creó la constitución de la OMS, ¿no? Desde 1946, donde le integraron 61 países del mundo de ese entonces, ¿no? Dale al siguiente, por favor. Entonces, ya se modificó un poco de que el concepto no solamente de salud era la ausencia de enfermedad, sino que tenía que ver con un estado físico, mental y social, ¿no? Y ya se incorporó este aspecto, ¿no? La siguiente autora, como objetivos, se planteó que había que considerar a la salud como un derecho fundamental para todo ser humano, y como estrategia se planteó que esta debería ser incluida en todas las constituciones de los países, este, como derecho fundamental, ¿no? El siguiente, por favor, doctora. Entonces, obviamente esto generó ciertos eh, cambios también, ¿no? Y se estaba dando un gran salto en función al cambio de esta conceptualización. Y surgen, como siempre, surgen algunos cuestionamientos que son válidos en ese entonces, ¿no? Como se planteaban que la salud no necesariamente era un estado, sino un proceso, que no existía un completo estado de bienestar, sino el mayor grado posible de bienestar, y que el bienestar no era necesariamente un concepto general, sino que estaba relacionado a grados de variable y que tenían que ver con el bienestar individual de acuerdo a las realidades que tenían muchas personas. Cuestionamientos totalmente válidos que también quedaban pues como punto de discusión, ¿no? El siguiente, por favor, doctora. Y es así que desde la constitución de la OMS, inclusive eh, ya antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, algunos países como Inglaterra, que también estaban muy afectados por la Segunda Guerra Mundial, empezaron a hacer cambios ya significativos y drásticos en todo lo que tenía que ver con su sistema sanitario. O sea, no necesariamente fue con la constitución de la OMS
en Europa, ¿no? Sino ya habían otros países que ya estaban avanzando, por dar ese ejemplo. La siguiente, doctora, por favor. Y es por eso que vemos que en Europa, sobre todo, este, los presupuestos como mencionamos, como decimos, del Producto Bruto Interno destinados a lo que es el sector salud siempre han estado en un marcador muy alto, a diferencia de los de América Latina, ¿no? Y lo vamos viendo hasta ahora, como se ve en la presentación de la pantalla, ¿no? Y siempre, siempre ha sido así en realidad, ¿no? Esta es una mirada de lo que eh, ya en estas épocas se da, pero este, sí, en Europa siempre se ha mantenido esa visión, ¿no? Dele la siguiente, por favor, doctora. Entonces, ya es aquí después de estos dos momentos en que mencionamos, del el informe Flexner y la constitución de la OMS, es que en 1978, la siguiente, doctora, por favor, en Alma Ata, un antiguo país que conformaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se realizó la conferencia de Alma Ata y que fue en el 78, donde intervinieron 134 países y 67 organizaciones, con un director general, pero aquí hay que resaltar que como subdirector de esa OMS de ese entonces, y a su vez como coordinador general de la conferencia de Alma Ata, tuvimos a un peruano muy destacado, ¿no? El doctor David Tejada Riveros, que lamentablemente ya nos dejó, ¿no? Y para ustedes, al igual que para mí, cuando recién empecé a entender toda esta conceptualización, me hice la pregunta, caramba, y si hemos tenido la intervención de un peruano muy destacado, ¿qué pasó? ¿Por qué no estamos a la par de otros países, sobre todo como los europeos, y por qué tanta diferencia con nosotros, ¿no? Y no necesariamente pensar en personas, sino ya vamos a darnos cuenta a qué se puede haber debido más adelante, ¿no? La siguiente, por favor, doctora. Entonces se entendía que ya muy aparte de la parte física, mental, junto con lo que era la ausencia de la salud, había que incorporar el aspecto político, ¿no? Y fusionado con la parte social. Ya la salud no podía estar desligada de esos dos procesos, ¿no? Entonces, ahí es donde se dice que el proceso político, que tiene que estar orientado a la toma de decisiones en funciones de intereses comunes, tenía que ver, pues, sobre todo poner la mirada en lo que son las prioridades sanitarias de toda población y desde el punto de vista social, eh, había que tomar en cuenta el aspecto cultural de todo grupo poblacional o por ámbito geográfico, que tenía que poner una mirada en lo que significaba la salud y el bienestar en una comunidad, ¿no? O sea, había que conjugar esos dos procesos junto con lo que ya hemos mencionado de la búsqueda de la ausencia de la salud y el aspecto físico y mental, ¿no? La siguiente, por favor, doctora. Entonces, se planteó, miren, estamos hablando de 1978, se planteó para ese entonces que para el año 2000 había que tener en esa meta de social y política, tenía que haber salud para todos en el año 2000, ¿no? Y que también en ese entonces hubieron algunos cuestionamientos válidos también de que se mencionaba de que cuando se hablaba de nivel mínimo de vida de toda persona, teníamos que plantearnos pues cuánto es ser mínimo o cuánto es ser pobre y había que relacionarlo obviamente a cada contexto, ¿no? Y que en el año 2000 pues todos los países del mundo tenían que haber formulado políticas sanitarias respecto a este aspecto, ¿no? Y acuérdense que en el anterior el objetivo era que el derecho fundamental esté en todas las constituciones de los países, ya aquí estaban hablando de que los países ya en su constitución tenían que plantearse objetivos a largo plazo como de metas de políticas públicas, ¿no?
Al siguiente, por favor, doctora. Entonces, como estrategia en Alma Ata, ahí es donde se promovió y eh, desde el punto de vista social y político, y lo que era la atención primaria de salud. Y hay que analizar bien los términos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de atención, estamos hablando de que denota un cuidado, ¿no? Que da, que se da en relaciones horizontales y simétricas, ¿no? Con participación de varios sectores, ¿no? Y primaria, porque se hablaba de prioridades, en este caso, del punto de vista de salud, prioridades sanitarias que el sistema tenía que resolver, ¿no? Y salud por el campo de la salud, ¿no? Es así que se acuñó este concepto de lo que era atención primaria de la salud, hasta para la terminología se pensó bastante en cómo utilizar bien este, para asumir bien la conceptualización, ¿no? Dale el siguiente, por favor, doctora. Y es así que el artículo 6 de Alma Ata menciona, pues, y esto hay que leerlo textualmente, la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas científicamente fundadas y socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de desarrollo con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Un concepto totalmente válido hasta el día de hoy, que no se ha desfasado en nada y que muchos hasta ahora lo seguimos viviendo, ¿no? Como realidades como la latinoamericana, ¿no? La siguiente, doctora, por favor. Entonces, los elementos fundamentales de Alma Ata: acceso universal, adhesión a la equidad, participación de la comunidad y enfoques intersectoriales. Esos son los elementos fundamentales de lo que es Alma Ata, ¿no? El siguiente, doctora. Y que Alma Ata, pues, atención primaria, llegar a un enfoque de atención primaria tenía que ver con el trabajo de hormiga, por decirlo así, desde los niveles inferiores hasta los más altos, de trabajo multisectorial, participación ciudadana y cooperación internacional, ¿no? Sobre todo hablando de aspectos de países desarrollados sobre hacia los países subdesarrollados, ¿no? En cuestiones de programas prioritarios, por decirlo así. El siguiente, doctora. Entonces, en una búsqueda de una mejor u óptima atención primaria de salud, tenemos que plantearnos por qué desde el 78 hasta ahora se nos ha hecho tan complejo entender e implementar la atención primaria, ¿no? Dele a la siguiente, doctora, por favor. La siguiente también, doctora. Y ya estamos, miren, la siguiente, por favor. Estamos a 45 años de ese momento trascendental, con participación de un peruano, con acceso, por decirlo, a todo. Y la siguiente, doctora, por favor. Así es como la pandemia, este, cogió, por decirlo así, de manera sorpresiva a nuestro sistema sanitario y, y lo dejó peor de lo que estaba, ¿no? Entonces, mejor dicho, hizo ver sus tremendas falencias que tenemos, ¿no? Y esta es una imagen, un gráfico eh, en función a caricatura, pero que pues evidencia pues que nuestros hospitales están saturados, los sistemas informáticos no dan el resultado y no dan el soporte adecuado. Tenemos fuga de médicos, sobre todo los que deberían estar en los primeros niveles de atención. Nuestra calidad asistencial está por los suelos, burocracia añadida a ineficacia y corrupción,
tiempos ilimitados para manejar problemas, sobre todo en las consultas ambulatorias, que es lo determinante, y pues especialidades que deberían de ser pilares como en otros sistemas sanitarios. Me refiero a lo que es medicina de familia o otras nomenclaturas a nivel nacional, a nivel, perdón, mundial, que se dan y que son la base del sistema eh, sanitario, y no las tenemos, ¿no? Al número correcto, ¿no? La siguiente, autora, por favor. Entonces hay que preguntarnos esto, ¿no? Este, ¿De qué depende implementarla? ¿Y por qué nos toma tanto tiempo? ¿Y por qué se hace tan complicada? ¿Y por qué se hace eh, tan costosa? Y para eso hay que analizar una expresión, la siguiente, por favor, doctora, que es la que ustedes están visualizando ahí, pues que todo, y sobre todo lo han visto ahora en la pandemia, entre comillas, expertos entrevistados en programas de televisión, en todos los canales, y que les preguntaban cuál era la solución para esto de la pandemia, y atención primaria, ¿no? Y desde esos aparentemente expertos, funcionarios con cargos relevantes, ministros, presidentes, congresistas, te hablan del concepto, y a la hora de explicarlo cada uno lo entiende de manera diferente, ¿no? ¿Y por qué se podría dar esto? Aquí viene la, la explicación, de por qué tenemos tanta confusión, y por qué nos estamos demorando tanto en implementarlo, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y es que hay que enmarcar tres tipos de enfoque de cómo las personas conceptualizan o ven lo que es una atención primaria: un conjunto de actividades, un nivel de asistencia y una estrategia, ¿no? Dale a la siguiente, por favor, doctora. Entonces, si queremos hablar de un conjunto de actividades, habría, siguiendo la ruta de las flechitas, en este enfoque, la APS, vamos a decir APS, la atención primaria de salud, se enfoca para comunidades o sociedades llamadas en desarrollo o con un criterio de esencialidad, ¿no? Y esto llevado a los seguimientos que pide, que se plasmaron en Alma Ata, tiene que ver pues con el cubrir actividades sanitarias o alimentarias, medioambientales, ¿no? Que no necesariamente las expectativas solucionan los aspectos prioritarios de esos grupos de riesgo, ¿no? Y aquí es donde se desarrolla pues lo que se menciona en el texto de Almata, ¿no? Aspectos de educación, provisión de alimentos, nutrición, saneamiento, prevención de control de enfermedades, inmunizaciones, en fin, ¿no? Y el resultado que puede dar este tipo de enfoques es que cuando se mira así, las actividades que involucran esto están dirigidas solamente al primer nivel de atención, se deciden en un nivel técnico primario, y generan un impacto parcial sobre la salud de una comunidad, ¿no? Ese es la primera explicación de este tipo de enfoque en la actividad. Es el siguiente, doctora, por favor. Cuando entendemos a la atención primaria, la APS, como una asistencia, lo circunscribe, mejor dicho, solo al primer nivel de atención como puerta de entrada, y van a ustedes revisar que en algunos textos, algunos eh, autores han querido diferenciar eh, y ponerle un nombre de atención médica primaria a este nivel de asistencia, como para no confundirlo con lo que es el término de atención primaria, y que netamente la EPS tiene que circunscribirse en el primer nivel de atención, que tiene que tener un alto nivel de resolución, y que debe de actuar como un administrador de las necesidades de las personas ante sus problemas de salud frente a los niveles
de mayor complejidad, ¿no? Eh, Acá hay un comentario de Barbara Starfield, que era una pediatra americana que ya lamentablemente ya falleció, que en Estados Unidos la consideran la madre de la atención primaria, y ella decía algo muy válido, ¿no? Que tenía que ver en la realidad de su sistema sanitario, ¿no? El americano, me refiero. Que la atención primaria es aquel nivel de sistema sanitario accesible a todo problema o necesidad a lo largo del tiempo, centrada en la persona más que en la enfermedad, que ofrece atención a todos los problemas o trastornos que pueden haber, exceptuando los que son raros o poco habituales o de mayor complejidad, y que ésta se debe de coordinar, las atenciones que se hagan se deben de coordinar en otros niveles, ¿no? Una, una apreciación bastante válida que está dirigida netamente desde el punto de vista de asistencia sanitaria y que está respaldada mucho de su principio en lo que es el artículo 6 de lo que hablamos de Alma Ata, ¿no? De atención primaria, ¿no? Al siguiente, autora. Entonces, es el tercer enfoque, el que se plantea como estrategia. Este, Se entiende que es la más completa e integral, ¿no? Y la que debería estar sobrepuesta como principal ante los otros enfoques, y que la atención primaria, al entenderse como estrategia, en términos prácticos, significa que el sistema de salud o los sistemas de salud deben de constituirse y funcionar basado en esta conceptualización de la estrategia de atención primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que este, ninguno de los componentes que conforman los distintos niveles de atención es más importante que otro. Todos tienen igual importancia, y todos tienen que conocerse entre sí, y tienen que tener funciones de circuito o de comunicación viables, y que desde la perspectiva de que ningún nivel es más importante que el otro, cada uno de sus integrantes tiene un rol preponderante en la prevención, curación y rehabilitación de los problemas de salud de toda comunidad. Entonces, entendiendo esto así como estrategia, a diferencia de las otras concepciones que se han mencionado, este, obviamente esta genera un mayor impacto, y sobre todo más importante, que se traduce en que puede ser permanente sobre la población. Y entender también que el nivel de decisión para implementar esta estrategia en, de APS tiene que ver fundamentalmente con la perspectiva política, ¿no? Hablando de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces, esta en realidad es la más completa, y es la que hace ver que no necesariamente estamos hablando de solo lo que concierne al campo de la salud. Y ahora vamos a explicar por qué. La siguiente, doctora, por favor. Mil disculpas que le esté molestando. Este, en- Hay que partir de esta premisa. El enfoque cultural es una denominación genérica para referirse a aquellos enfoques que promueven el interés para desarrollar una competencia intercultural. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que este, este enfoque es determinante para plasmar o llegar a un objetivo trazado, este, no necesariamente a corto plazo, sino a mediano o largo plazo. Entonces, por eso es importante entender este enfoque cultural. Y hablando de eso, la siguiente, por favor, doctora, yéndonos a por qué algunos continentes han avanzado más que eso, tienen que ver con este cambio de enfoque, sobre todo cultural, que han ido desarrollando algunas sociedades. Entonces,
esas sociedades que han tenido mayor avance y mayor desarrollo en esa búsqueda de el bienestar de la persona, se han dado cuenta que no solamente que para llegar a ese objetivo hay que trabajar por dimensiones y con esa decisión política y social que integran esos gobiernos eh, que conforman el Estado con su sociedad entrenada o con ese enfoque cultural, se han dado cuenta que hay que avanzar en estas cuatro dimensiones básicas. Y ahí están las que son las fundamentales: social, económica productiva, institucional y de medio ambiente. Si ustedes se dan cuenta, lo que siempre hemos hablado, todos los profesionales de la salud, siempre ha tenido que ver explícitamente con la dimensión social. Y de ahí, lamentablemente, no avanzamos. Y cuando se ha intentado avanzar, ha habido mucha dificultad porque se ha tratado de avanzar fuera de esta dimensión, ha habido mucha dificultad. ¿Por qué? Porque no hay un avance equitativo de todas estas dimensiones. Haciendo el ejemplo con nuestra realidad: agricultura, minería, pesca, comercio, turismo, muy aparte de la pandemia, ya venía siendo afectada por las malas decisiones políticas de los gobiernos de turno que han estado a cargo del Estado, con algunas recuperaciones en algún momento que pensamos que se podían continuar, pero lamentablemente volvimos a retroceder. Este, Problemas de infraestructura en la dimensión institucional, las organizaciones públicas, privadas, sobre todo las públicas, no tienen pues un desarrollo técnico y siempre en avance, sino al contrario están plasmados de gente que no necesariamente es eficiente y sobre todo están inmersas en actos de corrupción. En la dimensión del ámbito medioambiental, un descuido total en lo que es la protección pues medioambiental. Entonces, por ejemplo, lo que siempre les digo a los alumnos, ¿no? Ustedes, eh, si han tenido la suerte de ir a Europa, entre Italia y Suiza está la famosa cordillera. Para sobrepasarla, pues, es algo parecido como lo que hacemos acá nosotros cuando nos queremos ir de Lima a Huancayo. Y ustedes cuando hacen ese viaje allá en Europa, ves las vías de acceso, transporte, comunicación, abastecimiento, logística, a uno, por decirlo, para entenderlo bien, o sea, con todas las comodidades de cualquier ciudad moderna, avanzada, de fácil acceso. A diferencia de acá, que conforme vamos alejándonos de Lima, vamos encontrando las deficiencias que ya todos conocemos. Y si tenemos problemas X durante esos viajes, pues es una nueva aventura, este, mochilera, como llamamos. Entonces, eso es la gran diferencia entre el esquema general de desarrollo en búsqueda de un bienestar de las personas en una realidad cultural con una sociedad específica, con Europa, por ejemplo, a diferencia de lo que es América Latina, ¿no? La siguiente, autora, por favor. Entonces, terminando de analizar ese enfoque cultural, podemos decir que la cultura influye en las relaciones sociales de forma inevitable y en primer lugar porque cuando hablamos de cultura nos referimos a todo lo que nos permite tener conciencia de elegir, expresar o crear. Entonces, y de eso se trata, ¿no? En la medida en que podamos seguir avanzando de manera equitativa en estas dimensiones, podremos tener, pues, hablando solamente de la dimensión social, escuelas este, con infraestructura eh, que no tengan necesidades ni carencias de nada, sobre todo de servicios básicos, agua, desagüe, con docentes, pues, a la altura, con un grado de educación, pues, y cultura de los docentes y el alumnado, pues, óptimo. Entonces, y así, en todas las dimensiones que hemos hablado, podremos ver diferencias muy significativas, ¿no? Y por consiguiente, la siguiente autora, en
una realidad y en otra vamos a ver que cuando se quiere generar pues esta conducción y gestión descentralizada para llegar a, para trabajar aspectos de gobierno, rectoría, conducción, gerencia, con una serie de actores específicos, va a ser mucho más fácil en un contexto donde tiene pleno desarrollo y va a ser mucho más difícil en un contexto donde hay ausencia de pleno desarrollo, ¿no? El siguiente, por favor, doctora. Y a su vez, el siguiente, por favor, doctora, esas competencias exclusivas de estos tres niveles de gobierno, el nacional, el regional y el local, cada uno en su ámbito que le corresponde va a poder ejecutar e implementar y desarrollar los proyectos que tengan que ver con las necesidades propias de su localidad, su población o según las políticas públicas trazadas por los gobiernos a mediano o largo plazo, independiente de que el beneficio pueda ser inmediato o, o a más tiempo para alguna localidad, ¿no? El siguiente, doctora, por favor. También las funciones niveles en esos, en, solamente hablando de actores entre una realidad y otra, en un contexto con pleno desarrollo y un contexto con ausencia de pleno desarrollo, pues las actividades compartidas que tengan que hacer estos niveles puedan ser mucho más eficaces y eficientes, ¿no? Y no se va a ver lo que vemos acá, presupuestos no ejecutados, que tienen que ser devueltos al tesoro público, que más se ha ido el dinero en aspectos de corrupción y obras que no son prioritarias, en fin, ¿no? El siguiente, doctora. Y el enfoque que apliquen esos funcionarios, sobre todo los que tengan cargos altos, relevantes, o cargos técnicos también que son de mucho más análisis, podrán analizar mejor según el nivel en que se encuentren y podrán plantearse mejor las preguntas en relación a cómo solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la realidad del ámbito local, ¿a qué me quiero referir con esto? Pues de que, por ejemplo, cuando hablamos de la parte local, estamos hablando de los municipios y es lo que solemos ver en bastantes municipios, ya no solamente aquí en la capital, sino también en provincias, que muchos distritos o municipalidades no pueden ni siquiera limpiar bien su basura o aspectos de saneamiento y desagüe y están metiéndose a aspectos de coberturas o prestaciones de salud que no es el ámbito que le corresponde, ¿no? Eh, a quién corresponde, ¿no? Entonces, el famoso CISOL o los hospitales, pseudo hospitales de la solidaridad, ¿no? Y al final distorsionan más lo que tiene que ver con el entendimiento del sistema sanitario. El siguiente, doctora, por favor. Entonces, podemos concluir que la atención primaria es un conjunto de tareas o actividades clínicas particulares que todo tipo de actividad clínica se debe dar en todos los niveles de atención. No, la atención primaria no está en un solo nivel, está en todos los niveles y acuérdense, pensando desde el enfoque de estrategia, es el sistema sanitario tiene que estar respaldado y formado para constituirse en lo que es la APS, ¿no? Y ahí lo estamos diciendo, es un enfoque que constituye la base y determina la manera de trabajar de los restantes niveles del sistema sanitario y la APS siempre se va a enfrentar a condicionantes de la enfermedad e influye en la respuesta de las personas y sus problemas de salud, ¿no? Siguiente, doctora, por favor. La otra siguiente, para darnos cuenta de esas grandes diferencias, y acá voy a hablar rápidamente, desde los inicios de nuestra historia, siempre todo ha estado en función solamente a la región geográfica específica, con el predominio del enfoque cultural y, y así se ha mantenido siempre. La siguiente, por favor, como estamos viendo ese plano del incanato, ¿no? Este, en la época pre-inca, el centro de poder, las ciudades. En el incanato, el centro de poder
la ciudadela del Cusco. En el virreinato, el centro de poder, el reinado de España. Y en la república, el centro de poder siempre ha sido la capital y el Estado al servicio de los ciudadanos como centro de poder siempre Lima, ¿no? El siguiente, doctora, más o menos para que se den cuenta de por qué pues el doctor David Tejada Riveros tuvo que una infinidad de dificultades que impedían todo lo mencionado en el texto o compendio de Alma Ata, y ahí podemos ver solamente, estamos aquí partiendo desde el momento de finalizar la dictadura militar, vino la Asamblea Constituyente y los siguientes gobiernos sucesivos, para que se den cuenta los intentos de pseudo reforma que hemos tenido en distintos momentos. En el tiempo de la dictadura del ingeniero Fujimori, se crearon los programas de atención compartida, los famosos CLAS, que resultaron ser exitosos en algunos lugares que hasta el día de hoy se siguen manteniendo y lamentablemente ya no se han continuado, si es que era un producto que realmente daba resultados. El intento de la creación de los gobiernos regionales con la descentralización y la aparición de las regiones y los presupuestos se pasaron todo a los gobiernos regionales de acuerdo a sectores. Y el último que se dio en el último gobierno de Alan García, el famoso aseguramiento universal, que lamentablemente eh, no se pudo plasmar de manera este, al detalle porque hubieron muchas dificultades en cuestión de consensuar costos de atención, de cobertura, de medicamentos, de los distintos eh, prestadores que tenemos, ¿no? Y miren los siguientes gobiernos con la inestabilidad política que hemos tenido, cuántos presidentes hemos tenido, ¿no? Y todavía está por verse en el que estamos, ¿no? El siguiente, por favor. Estos son pues los que mencionaba, la actual estructura del Perú: 25 gobiernos regionales, 24 departamentos y una provincia constitucional y un régimen especial que es la Municipalidad de Lima. El siguiente, doctora, por favor. El, eh, para darnos cuenta, en los modelos asistenciales solamente existen tres modelos: el público, el privado y el mixto. El Perú tiene el mixto y eh, hablando de sector pues público-privado, una cobertura, hablando de cobertura segmentado por sectores y de carácter, desde el punto de vista de asignación, ¿no? O de aporte, o de pago, ¿no? El siguiente, doctora, por favor. Este, Cuando hablamos de sistemas de salud, son todas las organizaciones o instituciones y recursos que tienen como objetivo mejorar la salud a través de prestaciones. ¿Y quiénes son esos prestadores? En nuestro sistema sanitario tenemos 8 prestadores, ¿no? El SIS del MINSA, Seguridad Social, Sanidades de Policía Nacional, Sanidades de Fuerzas Armadas, Naval, Ejército Aérea, el híbrido de CISOL, de los hospitales de solidaridad y el privado. Entonces, con tantos prestadores, sin una reforma parcial o total, difícil pues llegar a una meta de aseguramiento universal, ¿no? Por eso que ha tenido tantos problemas este último, ¿no? Se trabaja de manera parcial, solamente entre los dos más grandes que son el SIS y el Salud, pero también con serias dificultades, ¿no? El siguiente, el siguiente, doctora. Este, Esto es para que se den cuenta. Uno es la distribución de pobreza. Estoy hablando de este cuadro desde el 2002. Ha variado muy poco, sobre todo los primeros puestos, digamos, en pobreza, entre uno y otro. El siguiente cuadro, por favor, doctora. Este es el cuadro de distribución. Este es de 2007, también ha variado muy poco. Estamos hablando, miren, 2002, 2007, la distribución de médicos a nivel eh, nacional. Y la siguiente, doctora, si combinamos un cuadro con otro, este, totalmente asimétrico, ¿no? Donde hay más pobreza, hay menos médicos. Y donde hay menos pobreza, hay menos médicos. Ya, para que se den cuenta
Esto pues no es problema de los médicos, es la realidad. El médico tiene derecho a buscar mejores ingresos, mejores accesos de información, de capacitación, de entrenamiento, de vías de acceso, de vías de comunicación, de mejoras personales para sus familias y pues con una asignación muy pobre para irte a provincias no es suficiente en comparación de lo que podía hacer un médico, sobre todo especialista acá en la capital. La siguiente, doctora, por favor. Entonces, esto lo dijo el finadito doctor Tejada, a 25 años de Alma Ata, ya estamos a 45 y hasta ahorita se sigue dando lo que menciona el doctor en esa premisa y hablando pues de querer construir un sistema equitativo con igualdad de derechos para darle cobertura a todos, si puede poner la siguiente, doctora, por favor. Es complicado pues hacerlo en un escenario en la que hay fragmentación en los sistemas, ¿no? Por muchos prestadores, no hay presupuesto o reales de acuerdo a la necesidad y sobre todo eso sumarle que ni siquiera son bien utilizados por los funcionarios que se encargan para poder eh, solucionar los problemas prioritarios de salud de la población. Las estrategias que tomamos para tratar de paliar las cosas son de manera aislada, no son articuladas, son como decimos bomberos para apagar ciertos incendios y punto. No hay una transición política adecuada, ¿no? Entonces es complicado pues poder implementar una APS con problemas de saneamiento, pérdida de valores sociales desde el punto de vista de educación y cultura, inseguridad ciudadana, mucha delincuencia, problemas de corrupción. Entonces, si a eso le sumamos la siguiente, doctora, con todas estas realidades, estas estadísticas, ¿no? Que, bueno, han frenado un poco con la salida del último mandatario, este, complejo, pues complejo querer llegar a objetivos, de querer pertenecer a organizaciones, donde hay países desarrollados. La siguiente, por favor, doctora, en la cual nosotros no cumplimos ni siquiera los estándares mínimos de estas evaluaciones de lectura y comprensión, este, si no cumplimos aspectos que tienen que ver con un desarrollo sostenible. La siguiente, doctora, este, o sea, si no logramos cubrir todas las dimensiones que mencionamos en ese esquema de desarrollo, imposible pues que podamos cumplir esos 17 objetivos para querer pertenecer a este grupo de países de la OCDE, de querer pues la ciudad capital y no tiene agua y desagüe para todos, no recojo problemas con recojo de la basura, asentamientos humanos, desnutrición, anemia, o sea, yo creo que son sueños de opio, ¿no? Y la siguiente, doctora, mientras no comprendamos bien esa realidad, vamos a seguir viendo esta foto y es una foto que es muy linda por los niños, pero deberían estar en otras condiciones, ¿no? Bien, no sé si la última es la bibliografía y ya en la primera diapositiva, que no sé si puede volver a ella, doctora, este, ahí está el resumen. Yo creo que se cumple todo lo que hemos mencionado en esta clase y espero que no les queden muchas dudas porque creo que está bastante sintetizado y esquematizado para que puedan comprenderlo de una manera muy clara. Y si hay alguna pregunta, estoy a la espera. Mil gracias, doctora. Disculpe que le he estado molestando con todo esto. No se preocupe, doctor, tranquilo, gracias. No sé, muchachos, si hay alguna pregunta.
Bien, por eso es importante volver a las clases presenciales, porque ahí nos miramos cara a cara y sin temores, y, y creo que ahí saltarían un poquito más de preguntas. Este, eh, hay una, doctora, no sé si también lo subió, está el texto de Alma Ata, para que lo puedan jalar los muchachos y de ahí hacer revisiones, ¿no? Ya Creo se que lo ahí, subo ahora a la aula virtual. ya, ya, ok, no sé si, creo que ahí finalizamos, ¿no? Porque a las 4:20 empieza el otro grupo, ¿no? Sí, sí, a las 4:20 el otro grupo. Pero deben haber preguntas. A ver, chicos, dudas. Doctor, muy buenas tardes. Hola, hola, sí, te escucho. Ok, ¿Cómo está? Disculpe, Kelly. Kelly. ¿A qué se refería con el respecto a los hospitales de la solidaridad? Que el haber creado estos hospitales, primero que no son hospitales, si se han dado cuenta, todos son pseudo centros de salud, ¿no? O puestos de salud, ¿no? Centros de salud, por decirlo así. Este, y esto en realidad no es un presupuesto que la municipalidad haya metido al bolsillo y lo esté ejecutando, no, sino son consorcios de terceros que contratan grupos de prestadores médicos X que se encargan les dan un lugar y ellos implementan y, este, y dan las prestaciones de salud. Impactos negativos, a lo que me refería, que por ejemplo, desde que aparecieron, en ese entonces la consulta médica, el valor de la consulta médica, porque la consulta médica tiene un valor, somos profesionales que nos entrenamos y formamos 7 años, más el SERUM, más los 3 años de especialidad, ya dense cuenta cuántos años son, y no podemos estar pues con una consulta de 5 soles, ¿no? Ese es uno. Y obviamente pues el competir ante eso, así sean instituciones privadas, es complejo, ¿no? Y lo otro es que eh, no necesariamente son eficaces en la solución de los problemas, ¿no? Sino que no se da cuenta del ciudadano, pero al final termina gastando mucho más plata de su bolsillo, ¿no? Porque esta es una prestación con fines de lucro y ellos ganan más por medicamentos y por exámenes auxiliares. Entonces, lo que dejan de cobrar en la consulta lo están recuperando en el costo de los medicamentos o procedimientos o exámenes X que pidan, ¿no? Entonces, y no ha sido, pues, realmente desde que aparecieron, no han solucionado los problemas de salud como se pensó en algún momento, ¿no? Y con eso, el criticar eso no es querer, como justificar la ineficacia de de los prestadores públicos, el MINSA y salud, aunque no es público, es privado, pero se entiende como público, no es querer justificar eso en su falta de acceso a los servicios de salud, este, qué sé yo, falta de calidad o falta de insumos, no, no es querer justificar eso, sino hacer la relevancia del comentario de eso. No sé si me dejé entender, Kelly. Bueno, doctor, yo lo veía como una forma, ¿no? De los hospitales itinerantes cuando aparecieron, era como una forma de ayudar, una cosa así, de campañas móviles, porque a las finales no son hospitales, como usted lo refiere, pero sí son, digamos, medibuses, ¿no? Donde la atención es supuestamente rápida y efectiva. Y las personas de bajos recursos y con difíciles accesos a las áreas de salud, pues van a atenderse ahí, ¿no? Sí, son percepciones que se llevan las personas, pero pues van a terminar, recuerden, viendo bastantes pacientes en, no sé si están en el MINSA o en el Salud haciendo su internado y su serum, que van a provenir de ahí. Este, Bien, gracias, Cris, por tu apreciación. No sé si hay Gracias. alguna otra pregunta. Doctor, ¿me escucha? Sí, por supuesto, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consulta, más por lo que comentó mi compañera Kelly, ¿no? Definitivamente ese tipo de atención está supliendo, a mi parecer, bastante lo que es la atención primaria, ¿no? Porque
Son centros de salud que la gente acude, ¿no? Por un monto que definitivamente es bajo, pero tiene la posibilidad de poder atenderse de una manera rápida. Entonces, yo creo que hay algún punto positivo en ese tipo de centros, ¿no? De salud. Hay unas ventajas que definitivamente está cubriendo, que no debería, ¿no? Porque también trae las bemoles que usted ha comentado, el tema de la atención, ¿no? Pero también está lo otro, ¿no? Que hay mucha gente que para sacar una cita de salud por algo que comienza mínimo, ¿no? Termina esperando y esa espera resulta más complicada que por ahí acercarse a uno de esos establecimientos a poder atenderse, ¿no? Ese era el comentario, doctor. Ok, gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta o apreciación? Ok, bueno, doctora, creo que cerramos aquí y Sí. entraré por la otra sala más bien, ¿no? Ahora sí, por la PC. Ya sí, doctor, creo que no hay más preguntas. Damos por concluida la sesión. Gracias, doctora. Nuevamente disculpe los No imprevistos. se preocupe. Gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora.